Álava Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias, José, de verdad. Bueno, pues lo primero que quería sería pedirles autorización. Me resulta muy distante tratar a las personas de usted y salvo que haya alguien que se pueda dar un poquito por ofendido, si os puedo tratar de tú, me siento mucho más cómoda y más cercana. ¿Tenemos aquí algún problema? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, perfecto. Bueno, pues yo quiero, después ya de esta sentada que lleváis, empezar un poco con algunas preguntas. Y las preguntas, ¿se me oye bien? Bien. ¿Se me oye bien ahora? ¿Sí? Bien. Y las preguntas serían, ¿pensamos que las familias hoy tienen más difícil la educación de sus hijos que hace unos años? ¿Creéis que hoy es más difícil? Bien. ¿Los niños viven en una sociedad más justa, más igualitaria, más generosa? Perfecto. ¿Ha cambiado el rol del profesor? ¿La sociedad valora más su labor? ¿Se le han proporcionado más herramientas para esa labor tan importante que tienen que hacer con los niños? ¿Han cambiado los conceptos tradicionales de educación? Bien, ¿los padres se sienten hoy más seguros, más formados, más preparados para afrontar esa difícil misión? ¿Cuántos padres tenemos hoy aquí? Si levantáis la mano. Bien, veo que bastante mayoría. Si además preguntase ahora de sus padres cuántos adolescentes, ¿cuántos de padres adolescentes? Bien, entiendo que el resto son de niños. ¿Cuántos profesores? Bien, ¿psicólogos? Perfecto, y tenemos al menos un psiquiatra. Bien, bueno, yo os preguntaría, ¿la educación actual es una educación basada en valores? ¿Cómo actúa la presión social que tienen los niños y la influencia de los medios de comunicación? ¿Cómo afecta hoy la televisión, las videoconsolas, Internet, los juegos a nuestros niños y a nuestros adolescentes? ¿Están más solos o más acompañados los niños de hoy? ¿Están más solos? Efectivamente. ¿Los padres pueden estar el tiempo que necesitan con sus hijos sin dejarse por ello su salud, su empleo, su carrera profesional, su tiempo personal? ¿Pueden estar más tiempo? ¿Podéis estar más tiempo realmente con vuestros hijos? Bien, con lo cual al final es más fácil en el siglo XXI la conciliación entre la vida personal y familiar. ¿Ha variado mucho la educación que recibimos y la que deben recibir nuestros hijos? ¿Qué preparación necesitan los niños de hoy? ¿Qué ayudas necesitan los padres, los profesores, los psicólogos en su labor? ¿Es más fácil, en definitiva, la educación de los niños de hoy? Bien. Y de los que estáis aquí, yo os preguntaría, de todos los padres que estáis, que he visto que sois muchos, ¿a cuántos os prepararon para ser padres? Y sin embargo, probablemente, si os dijera cuál es la labor más difícil que tenéis, la profesión más complicada, esa sería la de ser padres, ¿verdad? La más difícil y la más importante también. ¿No es una paradoja que aparentemente nos preparen para vivir y no nos preparen para algo tan fundamental como es para ser padres? Con esa responsabilidad inmensa que tenemos, ¿es una casualidad? A mí me cuesta entenderlo de verdad. Bien, pues en educación no es sencillo, pero afortunadamente sí que hay unas normas básicas. Fijaros, los psicólogos, aquí estamos algunos, a veces decimos tonterías, a veces, como todos los profesionales. Pero hay algunas cosas que sí que las tenemos muy claros y que además no nos peleamos. Da igual la orientación que practiquemos dentro de la psicología, están tan claras para nosotras que son fundamentales. Y una de ellas es que es un principio básico y es que cada familia elige y debe de elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos. Nadie puede hacer esto por vosotros y nadie debe de hacerlo, porque aplicaríais precisamente lo más importante. Bien,
Pero las familias, sin embargo, entendemos que debéis de suportar una carrera prácticamente llena de obstáculos. A veces tenéis que ir contracorriente, a veces realmente os sentiréis muy solos y aprenderéis tarde o temprano que cada niño es único y que es singular. De todos los padres que hay hoy aquí, ¿cuántos tenéis, vamos a ponernos un poquito arriba, ¿cuántos tenéis más de 4 hijos? Bien. ¿Alguna más de 5 incluso? Caray, tenemos aquí. Bien, de los que tenéis más hijos, ¿pensáis que son muy parecidos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay algún punto, pero realmente cada niño es muy diferente? Y eso que habéis levantado las manos las madres, si lo hubieran levantado los padres, yo a veces hago una pequeña broma, y es que los niños que son hijos, desde luego de la misma madre, y en un 90% del mismo padre, en un 90%, cuando estas cosas se miran, se ve que un 10% por ahí está un poco extrañado, pero bueno, los niños siendo hijos del mismo padre y de la misma madre, lo que es cierto es que son diferentes. Y son diferentes porque nacen distintos. Nacen con un temperamento que es único y que es el suyo. Y usted, por ejemplo, que tenía 4 años, 4 hijos y usted 5, sabrán que cuando nacen 6, 7, bueno, le voy a regalar, he traído un libro mío, se lo voy a regalar a usted directamente. 7 hijos, enhorabuena. Y le tendríamos que dar un premio, ¿no? Directamente. Bien, 7 hijos que seguro que nacieron todos distintos. Todos los niños nacen con un temperamento, el suyo. Y además cuando los ves desde pequeños lo ves muy bien. Ves el que va a ser tranquilo, relajado, simpático, alegre, con meses, ¿eh? Y ves el que va a ser puñetero, malhumorado, que te busca las esquinas un poquito, difícil el chico o la chica. ¿Verdad que se ve? ¿Verdad que se ven con meses? Yo he trabajado durante 16 años directamente con niños muy pequeñitos en diferentes proyectos de educación y con 3-4 meses podías ver muy bien cómo eran realmente esos niños. Bueno, pues si nacen todos con un temperamento, ¿cómo tenemos un sistema educativo que trate a todos por igual? Que trate a todos los que nacen en enero o en diciembre, que cuando son pequeñitos se notan mucho, y que les aplique las mismas normas. Yo os diría, no cometáis al menos ese error. Muchas veces cuando los padres venís a consulta con problemas, en gran medida problemas de conducta, lo que me decís es, pero si yo les trato a todos mis hijos igual. Y lo primero que os comentamos es, ese es un gran error. Una cosa es que seamos justos con todos, que por supuesto que sí, que les demos las mismas oportunidades que también, pero si cada niño es distinto, por favor, no le debemos de tratar igual. Le debemos de tratar como ese niño merece. No es lo mismo el hiperactivo que el niño que sea muy reflexivo o muy tranquilo. El niño que tiene un cociente intelectual que se sale y el niño que está más limitado. El niño con una gran inteligencia emocional y el niño con pocas habilidades. El trato a cada niño, sea hijo, sea alumno, tiene que ser siempre distinto, tiene que ser siempre a medida y esa es la gran dificultad. Y yo lo que os diría es, no todos son iguales, no les tratemos por favor a todos de la misma manera. Bien, pero cuidado con los tópicos en educación, porque en un momento determinado se confundió ser progresista con educar a los niños sin límites y ser tradicional con educar a los niños como hacía siglos prácticamente. Nunca metáis la política en la educación, no tiene nada que ver. Se trata de optar por los niños, se trata de utilizar el sentido común, ese sentido a veces el menos común de todos, pero básicamente es eso, por favor. Y ahí, yo os diría, me gustaría que viésemos algunas consideraciones, y es que no es progresista quien no pone límites, ni tradicional la persona que solo quiere el inmovilismo. El título de nuestra conferencia es La necesidad de normas y los límites en la infancia. Los psicólogos, yo os decía, a veces decimos algunas tonterías y hace un montón de años dijimos muchas tonterías y además tuvieron mucho eco. Y una de las mayores tonterías que dijimos es que los niños necesitan total y absoluta libertad, en el sentido
de que los niños no necesitan límites. ¿Verdad que todos sabemos que los niños necesitan límites? Pero no precisamente para acoger y hacer niños que no piensen, sino todo lo contrario, para fomentar a esos niños en su libertad, pero para darles la madurez que realmente necesitan y que ellos pueden desarrollar. Los niños necesitan límites, normas, pautas, hábitos, y si no se lo damos, de verdad que estamos haciendo auténticos desgraciados para el día de mañana. Fijaros, una de las cosas que más nos impacta en estos últimos años es que cada vez vienen más jóvenes a la consulta. Antes a las consultas de psicología era muy difícil que viniesen jóvenes, los adolescentes venían siempre empujados por los padres, pero los jóvenes normalmente no tenían necesidad porque se sentían bien. ¿Sabéis por qué vienen hoy tantos jóvenes a vernos a los psicólogos? Jóvenes, a partir de 18 o 20 años, porque se sienten tristes, porque se sienten infelices, porque se sienten desmotivados y en gran medida porque se sienten fracasados. Y cuando hablamos con ellos y lo miramos, casi siempre tenemos un punto en común. ¿Qué es lo que les ha faltado a estos jóvenes? A estos jóvenes que, en cuanto se han enfrentado a las primeras dificultades un poquito fuertes, pues a lo mejor al mercado laboral o han llegado a la universidad, estaban estudiando, siempre habían sacado buenas notas, en ese momento resulta que no es así, o siempre habían ido bien, empiezan a trabajar, tienen la primera dificultad. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se hunden? ¿Por qué se vienen abajo? Que a veces se hunden pues porque acaban de tener una relación afectiva y entonces la relación ha fracasado y te vienen y te dicen que se quieren morir, con 19 años a lo mejor. Y cuando tú le preguntas por qué, te dicen que porque ya su vida no tiene sentido. Han perdido a la persona que amaban, a esa persona que estaba destinada para ellos. Y cuando les preguntas, ¿cuánto tiempo llevabas con esta persona? Te dicen, 2 meses, 7 semanas, y sin embargo piensan que ya se quieren morir. Fijaros qué tremendo. O ante la primera dificultad que tienen en el trabajo, la primera vez que el jefe les dice, oye, que esto no está bien, hay que hacerlo de otra manera, y se te hunden. ¿Y sabéis por qué? Porque les hemos sobreprotegido tanto, que les hemos quitado todas las piedras del camino y cuando se tienen que enfrentar a las primeras dificultades no están preparados. Ese es un auténtico drama. Primer gran error. Por favor, no sobreprotejamos a los niños. Son niños, pero no son tontos. Y ellos tienen que tener sus propias experiencias. Y a los adolescentes les pasa lo mismo. Mañana os hablará Ángel Peralbo, un gran y extraordinario psicólogo de ellos, pero con los adolescentes constantemente nos ocurre que cada día les vemos también más infelices. Cuando tienen dificultades, podemos estar ahí a su lado, pero no podemos solucionarlas por ellos. Esa es la gran diferencia. Apoyarles, sí. Hacer lo que ellos tienen que hacer, nunca. Por favor, no cometamos esos errores que son tan claros, pero que constantemente nos ocurren. Bien. Veo que hablamos un poquito así de tiempo. Otro tema que yo planteaba es si los niños de hoy lo tienen más fácil o más difícil. ¿Me queréis comentar cómo están los niños de hoy? Os pregunto, ¿tienen más hermanos? Salvo aquí esta mujer que tiene 7 hijos, habitualmente, ¿qué es lo normal hoy en día? ¿Cuántos hermanos suelen tener? Pues no, suelen ser 1 hijo o 2 hijos, estamos en 1 y pico. Fijaros, una de las cosas que a mí a veces me resulta como más simpática es cuando te viene una gente muy jovencita, una pareja que tiene sus primeras dificultades y habitualmente más la chica te dice, es que este chico es imposible. Y entonces tú le dices, hombre, ¿y por qué es tan imposible? Y te empieza a decir, porque nunca quiere hablar, porque cuando llega a casa solamente quiere ver la televisión, sentarse, porque entra al baño y lo deja todo prácticamente patas arriba, porque no se da cuenta del orden de casa. Y en ese momento le suelo preguntar, ¿tienes hermanos? Y habitualmente, ¿qué me responden? No. Y les digo, es que no has aprendido que los chicos son así. Esa es un poco la gran diferencia. Cuando tienes hermanos te das cuenta que los chicos y las chicas somos muy diferentes, que no quiere decir ni mejores ni peores, que las chicas hablamos mucho más, a veces demasiado más, que los chicos normalmente en ese aspecto hablan un poquito menos y que ellos las cosas las hacen de una en una, tranquilamente, mientras que las chicas
Pues podemos estar viendo la tele, decir al niño cómo tiene que hacer los deberes, hablar con una amiga por teléfono y además pues haciendo la cena. Y no pasa nada, ¿verdad? Mientras que tú tienes ahí al chico que está leyendo el periódico y si le interrumpes pues se te pone de mal genio. Bueno, pues esto es bastante normal. Somos diferentes, pero el problema es que no nos conozcamos. Y el problema es que hay muchas chicas y muchos chicos cuando conviven es como si convivieran con extraterrestres, precisamente porque no tenemos esa diferencia. Los hermanos es una de las principales fuentes de conocimiento que pueden tener los hijos. Y una de las principales riquezas. Y cuando tienes hermanos, y si tienes por arriba y por abajo, no te quiero decir que fantástico, ¿verdad que aprendes mucho? Y cuando no tienes hermanos, ¿verdad que te aburres mucho? Porque además los niños hoy en día, cuando terminan del colegio, normalmente apenas pueden jugar. ¿Verdad que no están hasta las 8, las 9 o las 10 de la noche por ahí jugando con amiguitos por la calle? Y sin embargo, de las personas que estamos aquí, ¿verdad que muchas de nosotros sí que nos quedamos luego a jugar? ¿Verdad? Y ellos no lo pueden hacer. Están llenos de actividades extraescolares, pero sin embargo están faltas de juegos con otros niños, con hermanos, con vecinos, y están algo mucho más terrible. Cuando nosotros hicimos un estudio sobre una población muy importante de niños, donde veíamos que eran problemas básicamente de conducta y conductas a veces complicadas, vimos que había sobre todo un elemento común a todos esos niños. ¿Sabéis cuál es el elemento común? Falta de tiempo de padres. Ese era el mayor problema que realmente tenían. Niños muy solos. En una ciudad grande como Madrid, no sabéis la cantidad de niños que están solos hasta las 8 o las 9 de la noche en su casa. Solos, siendo pequeños. O a lo mejor, en el mejor de los casos, con algún abuelo, pero en muchas ocasiones realmente solos. Y un niño solo es un niño que desde luego está muy perdido. Los niños tienen muchos estímulos, tienen muchísima compañía tecnológica alrededor, tienen incluso muchos bienes materiales, pero nunca estuvieron tan solos. Y este es un drama que realmente influye mucho. Los educadores, ¿pensáis que lo tienen hoy más fácil? Los educadores, que son tan fundamentales, están permanentemente cuestionados. Su profesión siempre está a debate y además todos pensamos que podemos ser educadores, ¿verdad? Bien, si no formamos un auténtico equipo entre padres y educadores, lo tendremos muy complicado. Si los educadores no son realmente nuestros enemigos y nosotros no estamos para ir al colegio a protestar por lo que han hecho o no han hecho con nuestros hijos, lo que estamos es para formar ese equipo e intentar realmente entre todos sacar el máximo partido. Cuando vemos a los educadores como nuestros enemigos, nos estamos equivocando por completo. Pero hay muchos padres que te vienen diciendo, yo tengo problemas, mi hijo tiene problemas y el problema es su profesor. En la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, os puedo asegurar que el problema no es el profesor. Bien, decíamos que los padres lo tenéis complicado en esa labor que tenemos en el día a día, pero además, seamos sinceros, ¿no somos conscientes de que los niños nos aventajan en muchas cosas a la hora de educar? Fijaros, los niños nacen sabios. Imaginaros un bebé de pocos meses. A pesar de ser bebé, ¿verdad que es capaz de comunicarse? ¿Verdad que es capaz de decirnos cuando está bien, cuando quiere algo, cuando se siente a gusto, a disgusto? ¿Verdad que sí? Y no habla, que a veces pensamos que a lo mejor si no hablásemos nos iría mejor. Pero el bebé nace sabiéndose comunicar y sobre todo hace algo maravillosamente, que es lo que le faculta para aprender día a día, que no hacemos los adultos. ¿Qué hace constantemente un bebé? Me dicen que al final hay un coloquio y lo que yo quiero es que habléis ya. ¿Qué hace constantemente un bebé? ¿Qué está haciendo permanentemente? Observando. Bien, ¿qué dejamos de hacer los adultos? Observar, pensar, reflexionar. Hay muchas veces que te dicen, los adolescentes son terribles. Y dicen, no, lo terrible es que hay algunos adultos con 40, 50 años que siguen siendo adolescentes. Eso sí que es tremendo. Fijaros, nacemos sabios, nacemos pensando, reflexionando, observando, comunicándonos perfectamente. Y lo vamos perdiendo. Y hay mucha gente que cuando le dices, oye, tú en un día normal, ¿cuánto tiempo te dejas para pensar? Y te dicen, yo no tengo tiempo para pensar.
Y automáticamente yo respondo, si no piensas, no creces, no aprendes. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Pero los niños, ¿verdad que sí que observan? Y te observan perfectamente cuando el padre esa noche está paciente, con ánimo, y cuando está un poco al límite, cuando nos va a consentir todo y cuando no les va a consentir nada, hasta dónde pueden o no pueden llevar, ¿verdad que sí? Porque ¿qué son más que nosotros? ¿En qué nos aventajan también? A ver, no os oigo, más rápido, más alto. Conocen tu estado emocional, efectivamente, por esa capacidad de observación que tienen, que además son mucho más perseverantes que nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que un niño de 2 años puede conseguir casi lo que quiera teniendo 2 años? Y diciendo, no, que te vienen los padres y te dicen, es que este niño no para de decir no. Y dices, es que si tiene 2 años es la etapa de decir no. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces cuando tenemos 40, 50, no sabemos decir no. De las personas que estáis aquí, ¿todos os sentís cómodos cuando decís que no? ¿Verdad que hay personas que os cuesta decir que no? Y fijaros que es lo mismo que un sí. Y el niño de 2 años lo dice fantásticamente. Y el problema es que luego después le acostumbramos a que no diga tantas veces no, y a veces de adulto es incapaz de decir que no. Y si es incapaz de decir que no, va a ser un niño que le van a manipular, que va a estar en manos de los demás, que no va a saber defender sus derechos. Y esto es muy grave. Siempre digo que hay un no terriblemente doloroso, y es el no que no hemos sido capaces de decir. Ese no que luego te estás arrepintiendo y estás diciendo, de nuevo he cedido y no lo tenía que haber hecho, ¿verdad? Bien, enseñémosles que tienen que decir que no, no para salirse con la suya, sino para defender sus derechos o sus criterios, que es completamente diferente. Pero también nos aventajan en su capacidad de adaptación. ¿Verdad que los niños se adaptan a las circunstancias estupendamente? Y los adultos, sin embargo, de repente nos sentimos como inválidos. ¿Qué tenemos que hacer de los niños entonces? Observarles y aprender de ellos. Os aseguro que cuando tengáis un problema importante, vosotros como adulto, muchas veces pensar, ¿qué haría un niño en esta situación? Y casi seguro que lo que se os viene a la cabeza es la mejor opción. Fijaros, aprendamos de los niños, observémosle, porque ellos entonces nos van a poder decir lo que necesitan, lo que esperan de nosotros y lo que debemos hacer, si aprendemos a observarles. Y un aliado fundamental para ello, ¿cuál será? Habíamos dicho sentido común, yo siempre digo que tenemos que tener 2 grandes sentidos. ¿Cuál es el otro? Sentido común y sentido del humor. Sentido del humor. De verdad, es lo que mejor es capaz de relajar cualquier tipo de tensión. Sentido del humor es lo que nos distingue realmente como adultos. Él estaba en un programa con Antonio San José, que es un periodista al que quiero mucho, y él insistía, el sentido del humor es lo que nos diferencia de los animales. Porque los animales pueden ser muy listos, pero ¿habéis visto alguno que tenga sentido del humor? Bien, entonces yo os pregunto, si es lo que más nos diferencia, ¿por qué lo practicamos tan poco? En un país donde podemos tener tanto sentido del humor, ¿por qué parece que a veces el tener sentido del humor está como mal visto? Cuando es lo que más desactiva las tensiones, lo que mejor puedes hacer ante las dificultades que tienes en la vida. Si cuando tienes problemas con los hijos no empleas ese sentido del humor, ¿para cuándo lo quieres hacer? Todos los días, cuando os levantéis, plantearos algo. ¿Soy una persona afortunada o soy una persona desafortunada? Yo os preguntaría, ¿sois afortunados? Bien, pues ir llenando vuestra hucha emocional. Y la hucha emocional, nada más levantarnos, es pensar y decir, a ver, ¿de qué me puedo sentir bien hoy? De las personas que estamos aquí en esta sala, ¿hay alguien que no duerma en una cama? ¿Todos dormimos en una cama? 4% de la población mundial. Somos de ese 4%. ¿No es para sentirnos afortunados?
Si cuando nos despertamos por la mañana algunos dicen, jolín, y ahora te levantas, qué falta de libertad, y empieza a correr y tal, y ya empiezan de verdad con un mal humor. Mientras que si tú coges y te estiras, que por cierto es buenísimo y elimina todas las tensiones y las malas posturas de la noche. Te estiras bien, sin piedad. Y coges y dices, pero qué suerte tengo, que he dormido en una cama, incluso aunque no haya dormido bien, pero he estado en una cama. Bien, y estoy en una casa normalmente calentita, agradable. Y puedo coger habitualmente y darme una ducha, que salvo cuando funciona normal, salvo cuando esté mal, normalmente va a ser en el agua que nosotros queremos. ¿Cuánta gente se puede dar una ducha? ¿Y puedo disfrutar en la ducha? Puedo disfrutar a la vez que me espabilo y canto un poquito, incluso los que cantamos muy mal. Y puedo luego coger y decir, ya voy a tomar un desayuno fantástico. Y luego puedes decir, ya ahora voy a despertar a estos niños maravillosos que tengo, animados, ellos, valientes, luchadores. O puedo pensar, y ahora los niños, Dios mío, ¿cómo se habrán despertado? ¿Cómo estarán? ¿Verdad que depende cómo nos lo tomemos? Y tú puedes salir a trabajar y decir, qué bien que voy a trabajar, en lugar de pensar, qué asco que voy a ver a mi jefe o a mis compañeros. Y cuando vas por la calle puedes ir saludando a la gente y puedes decir, mira tú qué bien que hoy ni llueve, o qué bien que está lloviendo, que viene bien para eso de la contaminación. ¿Verdad que nos podemos contar la vida llenando la hucha emocional? O nos ponemos como una especie de espada ahí en las costillas y estamos todo el día dándonos con la espada y sintiéndonos fatal. Sois de ese 4%, por favor. ¿No es para sentirse bien? Bueno, pues los hijos, nuestros hijos, pasa exactamente lo mismo. Serán niños a veces más difíciles, pero no por eso quiere decir que no podamos hacer algo. Cuando tengáis niños complicados, muy complicados, hay algunos libros que afortunadamente son hasta buenos y os pueden ayudar, pero yo os decía, además de ese sentido común y de ese sentido del humor, las cosas hay que proponérselas de una en una. Cuando nosotros nos vienen a ver unos padres y nos dicen, estamos desesperados, no come, no duerme, no obedece, no estudia, siempre decimos, bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Porque si empezamos con ánimo, y empezamos con sentido común y teniendo las cosas claras, os aseguro que lo superamos. Hace poco yo comentaba el caso de un niño muy difícil, un adolescente, que había venido, bueno, pues para que veáis cómo era un poquito el angelito, le traía a su madre, los padres estaban separados, y le traía con un brazo escayolado, el labio partido y un ojo que no os quiero ni decir. Producto de la última pelea que había tenido en una especie de discoteca, que no son discotecas, pero bueno, ya sabéis que los chavales jóvenes se las apañan para ir a todas las cosas. Bien, este chico, ¿qué pensáis que necesitaba? No os he oído. Que le escuchasen. Que le escuchasen. Tenía una hermana a la que, vamos, la tenía molida a palos prácticamente. Los padres os decían estaban separados. Con el padre hacía lo que quería cuando estaba los fines de semana y la madre para él era como la mala, de alguna manera. Bien, ¿qué fue lo primero que empezamos a hacer? ¿Yo empecé a trabajar con el niño o con los padres? ¿Qué creéis? Intenté con los padres. Al final terminé solo con la madre porque el padre al tercer día dejó de venir. Pero siempre intentamos empezar a trabajar con los padres, siempre. Y cuando te dicen, no, pero tenemos que traer al niño, yo les digo, no, esperar un poco, primero con vosotros. Lo que sí que quiero es que me apuntéis. Cada vez que vuestro hijo se porta mal, ¿dónde está, con quién y qué hace? Y quiero que me apuntéis qué respondéis vosotros. Y ante vuestra respuesta, ¿qué vuelve a hacer el niño? ¿Qué volvéis a hacer vosotros? Porque lo primero que tenemos que hacer es situaros. Bien, en cuanto vimos un poco, ¿qué es lo primero que necesitaba este crío? Normas, pautas, límites, hábitos. Era un chaval que no era un crío tonto ni muchísimo menos, pero que iba fatal a nivel de estudios, fatal, absolutamente, que tenía una agresividad enorme y que tenía sobre todo, tú le veías un chaval tremendamente infeliz en el fondo. Bien, empezamos a trabajar eso con los padres y especialmente con la madre. ¿Qué pasó cuando vino el chico? Que por supuesto no quería venir y al principio decía que yo no voy al psicólogo, tal, no sé qué. Y yo les dije a los padres, decirle que yo no tengo ningún interés en verle, ninguno, lo cual le mosqueó muchísimo. ¿Cómo es eso? O sea, que no va a estar conmigo, fue lo que les dijo a los padres. Le dijeron, no, han dicho que no necesita verte.
Bien, los padres apuntaron, empezamos a trabajar esos límites de forma inmediata, uno por uno, y cuando vino el crío, ¿sabéis lo primero que hizo? Probarme, que es lo que hacen los chavales cuando son un poquito complicados. ¿Cómo me probó? Poniendo los pies encima de la mesa. Imaginaros, estaba en mi mesa de despacho, el chaval enfrente y pone los pies encima de la mesa. ¿Qué pensáis que hice yo? ¿Más alto? Podría ser una opción. Podría ser una opción, pero como aprenden por modelo, el modelo que tienes que intentar es justamente un poquito el contrario. Yo podría haber puesto los pies encima de la mesa, podría haberle echado una perolata, le podría haber quitado los pies de la mesa, le podría haber dicho de todo, pero ¿qué hice? Ignorarlo. Lo que hice fue que me callé. Me callé. Es decir, tenemos que hacer ante una situación de problemas de niños lo contrario de lo que le espera. Acordaros, norma vital, por favor. 4 cositas en esta conferencia, pero esta es una de ellas. Cuando los niños nos provoquen, no caer en la provocación. Si me pone los pies encima de la mesa es porque está esperando que yo le eche pues, un sermón o se los quite o tal, ¿verdad que sí? Bien, ¿qué es lo que tú haces? Lo que yo hice fue callarme. Callarme. Mirarle a los ojos y mirar a los pies. Volví a mirarle a los ojos y volví a mirar a sus pies. Estuve así 10 minutos. Al cabo de los 10 minutos ya dijo, bueno, tampoco es para tanto, ¿es que no me vas a hablar o qué? ¿Qué hice? Volverme a callar. Al par de minutos dijo, con lo que le cuesta a estos mis padres y tú aquí callada. ¿Qué hice? Volverme a callar. Y eso sí, ahí ya me empecé a reír porque dije, vaya sentido del humor que tiene el muchacho. Hasta que llegó un momento que dijo, bueno, mira, bajo los pies y hablamos, ¿vale? Y le dije, vale. Bien, y a partir de ahí, ¿sabéis lo siguiente que me dijo cuando empezamos a hablar de su vida y me contó que se sentía muy mal y muy solo? ¿Sabéis lo primero que me dijo? Estaba ya a nivel de conducta, vamos, no os imagináis, como un chaval maravilloso. Me dijo, por favor te lo pido, que mis padres sigan viniendo, que sigan, porque en cuanto les dejes un poco, les voy a volver a tomar el pelo. Y yo al principio les tomo el pelo, pero luego me desespero. Esa es un poquito la diferencia. Bueno, eso es lo que siempre te terminan marcando. Evidentemente seguimos, yo os digo que el padre no estaba como mucho por la labor, la madre trabajó, la verdad es que de una forma maravillosa. Y este es un chaval fantástico, que yo creo que es uno de los que nos manda más niños a la consulta. Eso sí, te puede llamar a las 12 de la noche, tú coges el teléfono, ves que es él y dices, ¿pero qué te pasa, hombre? Y dice, ¿es que te molesto? Y dices, hombre, son las 12 de la noche. Y dice, pero tú eres mi psicóloga, ¿no? Y dices, hombre, sí, pero tienes una emergencia. Y dice, yo no, pero mi amigo que está al lado sí. Entonces me pasa, mira, tengo al lado un cabroncete que acaba de hacer no sé qué, no se ha dado cuenta que tal. Es increíble. Los chavales, en cuanto les pones pautas, normas, límites, hábitos, les escuchas, les tratas con cariño y hacen que crean en sí mismos. Este chaval yo le dije, tú eres un tío listo y lo sabes, vamos a demostrarlo. Inmediatamente de verdad empiezan a reaccionar. Normalmente empiezan a reaccionar. Si no lo hacen, tendremos que hacer más el traje a medida. Pero no nos desesperemos, somos peores los adultos. Nosotros en la consulta tratamos niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los peores, los adultos, con mucha diferencia. Nos cuesta infinitamente más. Si nosotros como adultos sabemos ponernos en nuestro sitio, sabemos apoyar y sabemos ayudar y sabemos asumir de vez en cuando un papel difícil, de verdad que no tenemos mayores dificultades. Pero ¿qué hacemos cuando la desesperanza llega a la familia? ¿Qué hacemos? Cuando la desesperanza llega a la familia. Discutes, te aíslas o vas a un psicólogo, y también es una opción. Pero si vais a un psicólogo, yo os pediría, y a los psicólogos que estamos aquí, os pediría a nosotros mismos que seamos personas de fácil acceso, que utilicemos un lenguaje accesible, que todos realmente entendamos, que seamos prácticos. Es decir, las dificultades, los problemas de los niños no requieren años de tratamiento, afortunadamente. Lo que sí que requiere es coger el toro por los cuernos y darles a los padres pautas muy claras de intervención. Y que seamos rápidos en la resolución de problemas y que después de nuestra intervención
la familia no quede hundida, sino al contrario, que quede mucho más unida y que quede cohesionada. Y esto es algo que nos deben de pedir. Y cuando ustedes vayan a un psicólogo y lleven 8 meses y el tema no se soluciona, no sigan. No sigan, no lo están haciendo bien. Y fijaros que esto es echar un poco piedras contra mi propia profesión, pero tenemos que ser tremendamente honestos. No son tan complicados los problemas de los chicos si los sabemos enfocar, de verdad. Pero sí que necesitamos una ayuda, necesitamos que nos digan a veces un poquito lo que tenemos que hacer y que nos den la fuerza para poderlo hacer. Fijaros, yo os había preparado aquí una conferencia, que voy a hacer muy poquito de ellas, pero sí os quería dar algunos datos. Esta es una muestra en la que vimos que cuando vienen los padres, por ejemplo, problemas de conducta al final son los más importantes, prevalecen mucho sobre los problemas de aprendizaje, sobre los problemas de los estudios y fundamentalmente en los problemas de comportamiento el motivo por el que nos solicitan la conducta es problemas de convivencia, problemas de límites, problemas de chavales que ya no saben realmente qué pueden hacer con ellos. Cuando vienen los padres, cuando nos solicitan los padres la consulta, en un 54% son los dos padres, afortunadamente. En un 30,9%, 31% es la madre y solamente en el 2,3% son los padres. Cuando no te llaman los dos padres nos preocupamos. Cuando te llama el padre no os quiero ni decir, porque habitualmente quien te llama siempre en ese sentido es la madre. Bien, aquí no os lo voy a contar todo esto porque es muy largo, sí que para que vosotros veáis, cuando realmente tengáis una dificultad con un niño, un registro sería algo tan sencillo como esto. Es decir, cuando haya algo que os preocupe, apuntaríais el día y la hora que es en ese momento y a continuación, ¿dónde estáis? ¿Con quién? ¿Qué hacéis? Estamos en casa, en el salón, viendo la tele, cenando. ¿Qué conducta, problema presenta vuestro hijo? Chilla, dice que no se quiere ir a la cama, que le da igual, que no quiere hacer los deberes o que nos vayamos a donde sea. Y ante eso, ¿qué es lo que responden los padres o las otras personas en casa? De nuevo, ¿qué hace el niño? ¿Qué hacéis vosotros? Con esto, haciéndolo en una semana, vemos clarísimo lo que tenéis que hacer. Y vosotros mismos, si os obligáis a hacerlo y a escribirlo, normalmente, al cabo de unos días, decís, caray, pero ¿cómo me toma el pelo? Y efectivamente es verdad, la mayoría de las veces. Bueno, no os voy a coger y a dar la lata con todo esto. Voy a ir casi a un poquito lo que serían las conclusiones. Y las principales conclusiones serían, los límites bien puestos nunca conllevan una disminución de la felicidad de la persona. Hay personas que me dicen, pero yo quiero que mi hijo sea feliz. Y le digo, pues precisamente para eso póngale límites. La realidad es que la mayoría de los niños a los que se limita en comportamientos, llamadas de atención, por ejemplo, el típico niño que constantemente chilla o hace algo terrible para llamar la atención, en cuanto eso lo limitas, disminuyen y aumenta, sin embargo, el estado positivo del niño. En el caso de los adolescentes pasa igual. Cuando se establecen los límites oportunos, se regulan, se manifiestan y se sienten mucho más felices. Bien, esto de los adolescentes, como mañana vais a tener a Ángel, os lo dejo. De todos los casos vistos, fijaros, este es un tema que nos preocupa mucho. El 29 de ellos, en el 29%, las madres presentaban problemas emocionales, síntomas de ansiedad, depresión, pensamientos a veces disfuncionales, se sentían fatal. Bien, y de todos los casos vistos, además el 25% de las madres se sentían muy culpables. Pero yo os pregunto, ¿los problemas emocionales de las madres venían porque ellas tenían ese problema y entonces tenían problemas los hijos? ¿O a raíz de los problemas de los hijos tienen dificultades emocionales las madres? Más bien el segundo caso. Es decir, lo que vemos es que cuando realmente hay problemas en la familia, mayoritariamente aún sigue siendo la madre la que más se implica, que a veces se siente tremendamente sola y que llega un momento que su estado emocional se debilita hasta un extremo enorme. De tal forma que muchas veces cuando te vienen, siempre empezamos por ellos para ver qué pueden hacer con los hijos, pero también para apoyarles en muchos casos. Bien, bueno. De todos los casos vistos, decíamos que en más de un 30%
ya han ido a otros psicólogos. ¿Y sabéis cuál era el problema fundamental por el que no había tenido éxito ese tratamiento? Porque no les habían dado pautas concretas a los padres sobre cómo actuar. No les habían hecho hacer registros de conducta y no les habían puesto en primera persona para solucionar el problema de los hijos. Porque la mayoría de las veces los niños cuando son pequeños tan siquiera es necesario que vengan a la consulta. Lo resolvemos directamente con los padres. Bien, pero hay una serie de errores que tenemos que tener muy claro, que tenemos que evitar y es: podemos negociar las normas a seguir. Te acuestas a las 9 o a las 9:30, pero nunca debemos dejar que sean ellos los que marquen los límites. Este es un tema crucial. Hay que mantenerse firmes y seguros con respecto a esas normas. Por favor, ni nos podemos desesperar ni podemos transmitir inseguridad. Otro punto importante es: no hay que ceder para evitar malos mayores, pensando que con el tiempo todo se arreglará. Esto es un error. Cuando cedes una vez, te va a costar 15 veces volver a recuperar ese camino. No nos engañemos. Cuando nos sintamos flojos, digamos, bueno, mira, hoy prefiero no abordarlo. Pero no digamos, bueno, ya se le pasará o no tiene demasiada importancia. Muchas veces que los padres y las madres no coinciden y uno de los dos te dicen, yo creo que el otro exagera. Habitualmente cuando vienen no suelen exagerar. Bien, fijaros, los chicos pueden sentir miedo por tenerlo todo demasiado fácil. Debemos dejarles, os comentaba antes, que desarrollen sus propias estrategias, que resuelvan sus problemas y conflictos. Si no, estaremos haciendo inválidos, de verdad. Es uno de los temas que más nos puede costar, casi es que se nos va la vida y todo, intentamos que ellos no lo pasen mal, pero es de los mayores errores que podemos cometer. Bien, no olvidemos que los niños aprenden por modelo. Por modelo quiere decir fundamentalmente de las personas claves en su vida, que son siempre los padres y algunos educadores, o algunas personas de referencia, pero siempre aprenden por modelo. Si tú tienes un niño maltratador, probablemente tendremos que mirar si no hay algún ejemplo de maltrato en la familia. Los niños aprenden por modelo, muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces les pedimos lo que nosotros no somos capaces de hacer. Y en esto además perdemos toda credibilidad. Bien, tenemos que intentar potenciar sus habilidades y mitigar sus defectos, no insistir tanto en lo que hace mal, por favor, potenciar lo que hace bien y ayudémosle a corregir lo que en ese momento está haciendo mal. Os he puesto aquí un vídeo un poquito simpático para que a estas alturas no os durmáis. Bueno, este es un poquito duro y creo que os lo va a poner mañana Ángel, con lo cual no os lo voy a poner ahora, que estáis en una hora aquí todos preocupados. Os voy a poner este que es más simpático. Fijaros un bebé, ¿eh? Fijaros un bebé cómo es capaz de imitar al modelo. Mirad lo que hace. Exactamente lo mismo que le estaba haciendo su padre. Exactamente igual. Él le ve, es un bebé de poquitos meses, le veis, no tendrá seguramente 6 meses, y veis cómo constantemente imita lo que está viendo, con 6 meses ya. Bien. Bien, los padres a veces, ¿verdad?, no pensamos lo mismo. Intentar siempre no contradeciros, pero cuando sea imposible, cuando os llevéis tan mal que seáis incapaces de no hacerlo, solamente os pediría una norma, y es: el que llegue el último acepta lo que está haciendo el otro. Tú llegas a casa, el niño está cenando, su madre le está diciendo que no, o su padre, por favor que el otro aguante. Y cuando sean niños separados, de padres separados, y el niño os dice aquello de, pues mi madre en casa sí que me deja, o mi padre, por favor no caigamos nunca en esa trampa. Ahí lo que le tenemos que decir es, muy bien, pero tú sabes que en esta casa estas son las normas. Y los niños lo aprenden perfectamente, de verdad. No tengáis ahí ningún problema, el problema es más nuestro como adultos. Ellos son capaces de entender que el padre es de una manera y que la madre es de la otra. O los abuelos, me da exactamente lo mismo, pero ser siempre coherentes en ese sentido. Bien, ¿qué podemos hacer con los niños desobedientes? Decíamos, poner unas normas claras cuando desobedecen, pero decir las cosas solamente una vez. Por favor, una vez.
Si dices, tienes que ir a cenar, una vez tienes que ir a cenar o te tienes que hacer los deberes, te pones a hacer los deberes y si no, inmediatamente actúas. Es decir, eso tiene que tener una consecuencia. Lo que no tiene sentido es que le digamos 17 veces y que al final sea la consecuencia que chillemos y que estemos desesperados. Esa es la mejor forma de quitaros vuestra propia credibilidad. Bien, yo os decía, si no obedece, inmediatamente actuar y tener muy claro siempre lo que vais a hacer en esas situaciones, no caer en la provocación, no hacerlo nunca, no intentar razonar en medio de una discusión. De verdad, es inútil. Lo único que hacéis es perder tiempo. Yo os comentaba, ser más perseverantes que ellos, animarles cuando actúan bien, reconocer su esfuerzo, pero prestarles atención cuando obedezcan y tengan una buena actitud. Bueno, aquí os había puesto un vídeo sobre la importancia, la diferencia entre el castigo y la motivación. Lo que pasa es que vamos un poquito regular de tiempo, ¿no? Me temo. ¿Lo ponemos? Sí. Bueno, un poquito, ¿eh? Típica clase. Entender la poesía por el doctor J.R. Spitzer, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica y va a figurar. ¿Lo oís bien? Luego hacer algunas preguntas. Una, ¿con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? Y dos, ¿qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta 1 dice la perfección del poema, la pregunta 2 tiene su importancia. Y una vez estas preguntas han sido contestadas, determinar la perfección de un poema ha resultado la tarea fácil. Si la definición de perfección del poema se coloca en la dificultad de una gráfica, ¿sabéis la diferencia? Habían tenido un profesor, le echaban al profesor. Y esto es actuar contra el castigo, lo que está haciendo esta persona. Castigo, hostilidad y agresividad, fijaros en su mirada. Este es el profesor que había intentado llevar otra pauta realmente con los chicos. Y estas son las contradicciones a las que a veces les sometemos y cómo ellos se pueden sentir. Y cómo llega un momento que cuando se han sentido bien con alguien siempre terminan siendo leales. Siempre que les hemos llegado al corazón, ellos siempre terminan respondiendo. A pesar de las inseguridades, a pesar de los miedos que pueden tener. Si logramos llegar a ellos, ellos siempre se emocionarán con nosotros. Esa es la gran diferencia. Pero fijaros, al final, entre esos errores y esas reglas de oro que siempre decíamos, hay algunas que son muy importantes y yo os decía, utilizar siempre que podáis el sentido del humor. No penséis que con el diálogo todo se arregla, no es verdad. Cuando un crío lo que quiere es obtener algo, no quiere dialogar, lo que quiere es tensionarnos. El diálogo es cuando ellos están en disposición de dialogar, no cuando ellos quieren algo especialmente importante. No sacrifiquéis constantemente a los otros miembros de la familia, que a veces lo hacemos precisamente con los hermanos que se portan bien. No favorezcamos el consumismo, porque si desde pequeños les damos todo lo que piden, llegará un momento que no den valor a las cosas y terminarán por no dar valor a las personas. No creamos en sus mentiras y en sus trampas, nos damos cuenta perfectamente cuando eso ocurre. Y hay que unificar criterios, decíamos, y actuar siempre con seguridad. Bien, os decíamos que hay que emplear el sentido del humor.
y sobre todo hay que darles instrucciones que no sean contradictorias. Vamos a hacer una pequeña prueba de lo que serían, por ejemplo, dos órdenes contradictorias. Ya sé que pero así os despertáis un poco. No sé, acabamos bailando. No vamos a terminar bailando, pero casi. Bien, vamos a ver. Con la mano derecha, lo que vamos a hacer es el 6. Pero antes vamos a empezar con la pierna. Con la pierna derecha vamos a hacer círculos en el sentido de las agujas del reloj. Círculos a la derecha, ¿verdad? Eso es, en el sentido de las agujas del reloj. Y ahora con la mano derecha desde arriba vamos a hacer el 6 hacia abajo.
Pues si ellos tienen inteligencia emocional, lo que no nos podemos permitir nosotros es actuar